Hay un director que amo y odio al mismo tiempo y es Wes Anderson, porque no es un secreto para nadie que este director se concentra más en sus visuales que en su narrativa. Y sí, comprendo que el cine es un medio visual, pero al mismo tiempo necesitas de una buena historia para apoyar tu película. Y este director la mayoría de veces hace sus películas con unas historias muy inmensas, o bueno, que casi no importan para nada, como por ejemplo fue su última película, la cual era La Crónica Francesa, que era un conjunto de historias a manera de antología, y realmente pues la película, su historia solo era una excusa para desplegar todos esos visuales hermosos. Y bueno, su nueva película, Asteroid City, que es de la que vamos a hablar hoy, es exactamente lo mismo. La historia es una excusa para todo este despliegue visual, pero aquí lo hace de una forma inteligente. Para empezar con hablar de esta película, tengo que decir que sí, si vas buscando algo como lo que ha hecho en toda su anterior filmografía, pues sí, la película te va a encantar porque está lleno de esos visuales, de esos colores pastel y de toda esa dirección que es el sello de identificación de Wes Anderson. Entonces si vas buscando eso, pues la película te va a encantar. Pero si no te gusta el cine de Wes Anderson, pues la neta no la veas porque no te va a gustar nada. Ahora sí, vamos a hablar de la historia, que es lo que más interesante me pareció. Primero que nada me recuerda mucho al viaje de Darjeeling, que es una película también de Wes Anderson y que era algo muy introspectivo porque nos narraba la historia de tres hermanos que se iban a la India para un viaje espiritual. Y aquí, en esta película, también es muy introspectiva, pero de una forma bastante distinta. Primero que nada tenemos a un montón de personajes que están lidiando con un montón de cosas al mismo tiempo. Y creo que Wes Anderson escribió esta película en pandemia porque toca un montón de temas que fueron bastante populares o creo que todos pensamos en ese momento, que fue el existencialismo, la religión y el dolor. Y todo esto se junta a través de todos sus personajes para darle profundidad a la película básicamente. La historia trata acerca de una familia que se queda varada en un pueblito en medio del desierto. Ese pueblito tiene el nombre de Asteroid City. Y bueno, eso es solo la punta de la trama, porque debajo del iceberg hay un montón de cosas que ver. Primero que nada, esta película maneja como unos flashbacks, por así decirlo, unas escenas en donde se rompe la cuarta pared. Y estas son fáciles de identificar porque cambia el formato de la cinta a un formato más cuadrado y el filtro todo se vuelve blanco y negro. Básicamente es una forma de romper la cuarta pared porque la película empieza de esta forma y empieza con Edward Norton, que supuestamente es como el escritor. Es que, ¿cómo lo explico? Asteroid City es una obra teatral basada en un programa de televisión y tú eres el espectador de todo ese desmadre. Es muy difícil de explicar la forma en la que está construida la película porque tiene muchas capas, pero eso es lo mismo lo que la hace tan interesante. Y aunque si bien todas estas partes en donde se rompe la cuarta pared son necesarias para entender todo el trasfondo y todo el mensaje de la cinta, sí que llegan a sentirse como que te sacan de toda la sintonía que es la película. Porque hagan de cuenta que están pasando como que cosas normales, ¿no? Estamos viendo a los personajes de la película interactuar y de repente pausa abrupta y empiezan estos flashbacks donde vemos al escritor escribiendo la película o a los actores ahí platicando y teniendo así como de, es que no sé cómo interpretar a mi personaje y todo eso. Y sí es interesante de ver, pero la forma en la que introducen todos estos flashbacks se pudo mejorar. Y digo que son necesarios porque hay una escena de la cual ya hablaré más adelante, que es básicamente toda la construcción de la película, es básicamente todo el cierre. Entonces, para que esa escena suceda, necesitan existir estos flashbacks. Como digo, todos estos flashbacks benefician a la película porque básicamente son la manera en la que se introduce el mensaje, pero sí rompen mucho con el ritmo que va teniendo la historia principal. Ahora sí, vamos a hablar de los personajes, que son personajes que básicamente están rodeados por la tristeza, por la tragedia. De hecho, en varios momentos los vemos como llorar, los vemos así hacerse cuestionamientos de que reflexionando acerca de toda su vida.
Y es cuando digo que creo que Wes Anderson estaba teniendo una crisis o algo así cuando escribió todo esto, porque tiene una aura muy deprimente por muchos momentos. Por ejemplo, el personaje interpretado por Scarlett Johansson es un personaje que está sumido en las drogas, está básicamente perdido, no sabe a dónde ir, no sabe si está haciendo todas esas cosas bien. Y luego otro de los protagonistas, que es un pibe que acaba de perder a su esposa, siente que no tiene un camino y que básicamente está hasta pensando en abandonar a sus hijos. Entonces sí es algo como que muy heavy, y, pero da también mucho lugar a temas como lo es el escapismo, el existencialismo y toda la religión y todo eso. Y no sé, me gusta porque es introspectivo y me recuerda mucho a otras películas del mismo director, como por ejemplo la de Los excéntricos Tene Brown, por todo esto aura de que a pesar de que hay humor, a pesar de que hay comedia y todo se ve muy bonito, debajo de todo eso hay mucho dolor y muchos temas bastante heavies. Hay una escena en la película donde básicamente se sintetiza todo y te lanzan un mensaje, un diálogo a manera de conclusión. Como mencioné anteriormente, hay varios flashbacks donde se ven a los actores, al director escribiendo la película, escribiendo toda la obra de teatro, y básicamente como para darnos un contexto como de cómo fue hecho toda la historia de Asteroid City. En fin, hay un momento donde varios personajes, todos los actores se reúnen y el escritor, el director de la obra les dice así como de que tengo una idea, y es reunir a todos los personajes de la obra y hacerlos que digan un mensaje, pero que se sienta onírico, que se sienta con fuerza y que confunda al espectador. Y todos empiezan como que a platicar y a decir, a tener una lluvia de ideas. Y de repente se centran en uno de los personajes y dice un diálogo que es: no te puedes despertar si no te caes dormido primero. O algo así, una cosa así dice. Y empiezan todos a replicarlo y a replicarlo. Y es como una forma para acabar la película y para darte a entender todo este tema que... para explicar, Asteroid City no es una película sobre aliens como dejaron ver los trailers, o una película de comedia o lo que sea. Es una película acerca del dolor, es una película acerca de levantarse, de seguir, de básicamente aceptar la tragedia y entender de que debemos de seguir adelante, que no debemos de encasillarnos, que no dejar que la tragedia nos defina. Y en ese sentido es una escena muy poderosa, y creo que nunca se me va a olvidar todo ese momento porque es muy muy bonito. Y es que, a manera de conclusión, Asteroid City es una excelente película de Wes Anderson, que sí, es una excusa, literalmente la historia es una excusa para sacar todos estos estilos artísticos que tiene Wes Anderson, pero lo hacen de forma inteligente, lo hacen de forma interesante, y básicamente hacen que te quedes pensando en la película. Y yo personalmente tengo muchas ganas de volverla a ver, cosa que casi no me pasa con este director por lo que mencioné al principio, pero tengo muchas ganas de volverla a ver. Y es una película excelente, ¿qué más puedo decir? Y bueno, si te gusta el cine de Wes Anderson, seguramente Asteroid City te va a mamar. Si no te gusta, pues no te va a gustar. Y eso, mi calificación para Asteroid City son 4 estrellas de 5, y eso, sí la recomiendo. Me pueden seguir en Instagram y en Letterboxd, donde hago más reseñitas y todo eso. Adiós.